Hace poco más de 25 años comencé a estudiar la historia, la filosofía y las prácticas de la espiritualidad, podríamos decir universal, de todas partes del mundo. Y una intuición fue creciendo en mi interior respecto de un tema que vamos a empezar a hablar en algunos videos, para no hacerlo tan extenso en uno solo, que creo que es un tema crucial, de enorme importancia para todo ser humano que realmente quiera entender lo que es la espiritualidad, la religión, la búsqueda de la trascendencia, las técnicas de la trascendencia. Vamos a adelantar diciendo que la guerra contra el cuerpo, contra los instintos, particularmente contra la sexualidad, la guerra contra la mujer y la guerra contra las drogas o enteógenos son síntomas de una sola y misma enfermedad. Esto es algo que me tomó mucho tiempo rearmar y descubrir. Pero he llegado a comprender exactamente eso, que de un mismo error que al principio fue sutil y que luego fue creciendo como una bola de nieve, un error que se acentuó y se plantó profundamente hace aproximadamente unos 2500 años, pero que comenzó a consolidarse en nuestra cultura, o más bien en nuestra civilización actual, hace aproximadamente poco menos de 2000 años. Nuestro entendimiento de la espiritualidad, nuestro entendimiento de las posibilidades del potencial humano, de lo que significa la trascendencia, de lo que significa ser espiritual, de lo que significa ser religioso, están enraizados en milenios de este error. Este error que vamos a ir sondeando a lo largo de varios encuentros, de alguna manera terminó desencadenando una enfermedad podríamos decir, un yerro, un extravío, que produce síntomas y que funciona tal como funcionan las enfermedades para el cuerpo. Una enfermedad espiritual tal vez, una enfermedad mental o una enfermedad del alma, ¿no? Tenemos que entender que nuestra cultura, nuestra civilización está atravesada transversalmente por completo por este error básico. Lo que ha sucedido, y esto he llegado a saberlo con el paso del tiempo, estudiando, investigando, preguntándome cosas, hablando con la gente, con autoridades de distintas tradiciones espirituales, ¿no? Judíos, cristianos, budistas, hinduistas. Todo parece indicar que todas nuestras tradiciones espirituales, todas nuestras religiones modernas, en el fondo de los tiempos, en su mismísimo origen, eran una totalidad indisociable. Y lo que ha sobrevivido de esa totalidad es un fragmento. A ese fragmento se lo ha magnificado y se ha pasado a denominar eso como la espiritualidad, la vía de trascendencia, la religión. Algo que parece tan simple, ¿no? Lo que estoy diciendo, en realidad no es tan simple. A mí me requirió años y años y años, y a mí también me requirió rever mis presupuestos, mis premisas, rever profundísimos prejuicios que están de alguna manera grabados en la médula ósea de nuestra civilización. Y nosotros somos hijos de la cultura en la que nacemos, entonces es muy difícil a veces observar ciertas premisas fundamentales que parece que no admiten réplica, que no admiten cuestionamiento, de tan profundas que han parecido tornarse la realidad en sí misma de las cosas, cuando en realidad son algo construido por la civilización y adoptado sobre la fractura de una tradición mucho más completa,
sobre los fragmentos supervivientes de un conocimiento antiguo. Esto se observa en todas las tradiciones espirituales, pero rastrear la historia de cómo fueron antiguamente estas tradiciones, qué hacían, qué postulaban, qué practicaban, luego en qué momento histórico, por qué motivos en distintas partes del mundo esta tradición completa comenzó a fracturarse y cómo se acentuó esa negación de uno de los grandes principios cósmicos y en qué enfermedades mentales, en qué extravíos, en qué errores de concepto derivó esta fractura. Es algo que va a requerir de ir sondeando por capas, ¿no es cierto? Hoy vamos a enfocarnos en los dos grandes arquetipos de la espiritualidad humana, apelando a unos símbolos maravillosos que ya han sido usados por varios filósofos. Cabe destacar, por ejemplo, a Nietzsche, aunque él le dio tal vez un significado levemente diferente. Es muy interesante porque los dos arquetipos de la espiritualidad, lo que vamos a llamar la espiritualidad apolínea y la espiritualidad dionisíaca, simplemente designan una instancia en la que la tradición primordial ya ha sido fracturada en dos. Entonces aparecen como dos grandes arquetipos. Pero sorprende observar que en su génesis, que en sus tiempos más ancestrales, todas las tradiciones espirituales eran a la vez apolíneas y dionisíacas. Pero vamos por partes. ¿A qué le llamamos arquetipo apolíneo y dionisíaco? Vamos a profundizar un poco en eso y en otros encuentros vamos a enfocarnos en la fractura de la tradición primordial para luego tratar de sondear hasta qué punto tal vez estemos en vísperas de lo que yo llamo la tercera reunificación de las vías de Apolo y Dioniso. Entonces, hasta tal punto nosotros nos hemos acostumbrado culturalmente a llamarle espiritualidad o religiosidad o vía de trascendencia o vía de religarse con algo superior a uno de estos dos grandes principios, que resulta al principio medio difícil entender que eso es solo una mitad de la historia y que el otro principio no es un invento reciente o algo que me acabo de inventar yo, sino que en realidad, si uno realmente sondea las fuentes de la historia, sondea las filosofías antiguas, se encuentra con que antiguamente el arquetipo dionisíaco también estaba integrado en la espiritualidad. De hecho, he llegado a la conclusión de que era impensable la espiritualidad o el camino de trascendencia apelando a una sola de esas dos vías. Era impensable. Eran como las dos alas del pájaro, los dos grandes pilares sobre los que se asienta una sólida y auténtica vía de reintegración. Entonces, estamos acostumbrados culturalmente a llamarle espiritualidad a las vías netamente apolíneas, 100% apolíneas, y a considerar como no espirituales, incluso como algo diabólico, algo que te aleja de la trascendencia, algo que te encadena, algo que te obnubila a las vías o a los aspectos dionisíacos del camino. Esta tradición primordial, que era apolínea y dionisíaca, en realidad refleja la naturaleza del cosmos, la naturaleza de Dios, la naturaleza, podríamos decir, del absoluto, de lo que no admite dualidad, de lo que está hecho el cosmos, el ser de los seres y los seres que están inmersos en el ser de los seres. La naturaleza, podríamos decir, de la luz fundamental, como dirían los tibetanos, la naturaleza de la realidad. Entonces la tradición primordial simplemente refleja la realidad. Por eso es que admite los dos principios. Vamos a profundizar un poco en estos dos arquetipos. En algunas escuelas de conocimiento, por ejemplo en Egipto, se le ha llamado
los misterios del eterno femenino y los misterios del eterno masculino. De los misterios del eterno masculino ha surgido, por ejemplo, la idea del Dios único, el monoteísmo puro y duro, que impregna, por ejemplo, ¿no? la tradición judeocristiana tan importante en nuestra civilización, y lo que se llaman las religiones abrámicas, ¿no? Incluyendo también no solo el judaísmo y el cristianismo, sino también el islam. Todas estas son religiones emergidas ya nutridas de esta fractura, que han adoptado el eterno masculino como epicentro de toda su constitución. Pero como luego veremos, tanto el judaísmo como el cristianismo, y en parte también el islam, en sus orígenes incluían el método completo. Esto se atestigua en sus filosofías más profundas, esto se atestigua en sus símbolos más importantes, en sus mitos más importantes. Esto se respira, esto se transpira, y el hecho de que se hayan fracturado es un fenómeno comparativamente reciente en términos históricos, ¿no? Entonces, del eterno masculino surge el monoteísmo, los rigores de la religión del Dios único, que está como apartado, separado de la creación, ¿no? Esta antinomia entre creador y creación. En cambio, de los misterios del eterno femenino surge la idea del politeísmo, o incluso del panteísmo, o sea, la idea de muchos dioses, de muchas fuerzas creadoras, de espíritus de la naturaleza, ¿no? El politeísmo, con sus variadas fuerzas que están inmersas e involucradas en la creación. Tenemos entonces en esta antinomia aparente, porque antiguamente formaban parte de un método completo, como les decía, tenemos las ideas del cielo, de lo divino, versus la naturaleza. Tenemos la razón o la exacerbación de la razón versus la intuición, ¿sí? Tenemos en las vías del eterno masculino, las vías del arquetipo de Apolo, tenemos una preeminencia de la idea del esfuerzo, la idea del sacrificio personal, la vía ascendente, que estaba simbolizada con un triángulo, con una base abajo, y en las vías de Dioniso tenemos el triángulo invertido, que en vez de postular el esfuerzo o de poner el epicentro de atención en el esfuerzo personal, en el sacrificio, hablan más bien de la entrega. Es como, en vez de ascender la montaña para lograr el ansiado éxtasis al final del largo camino en la cima, en base pura y exclusivamente a los méritos personales, hacen un hincapié en la entrega, en dejarse caer al océano, o en ese dejarse caer al abismo divino. Las vías del Bhakti Yoga, ¿no? Las vías de la devoción, que implican una entrega, una sencilla, aparentemente sencilla entrega. Es como la vía opuesta, ¿no? El triángulo invertido, en el sentido de que está todo como al revés. Ninguno es mejor o peor que el otro, recordemos, nuestra cultura ha tendido a ponerlos como opuestos irreconciliables. En realidad la vía debería incluir ambos aspectos, porque la naturaleza de la realidad, la naturaleza del cosmos, la naturaleza de las posibilidades de trascendencia o de desarrollo del potencial, la naturaleza humana está hecha de esos dos grandes principios. Entonces, en esta idea del esfuerzo, en esta idea del sacrificio, de la metodología, de lo que depende de uno, siempre de uno, tenemos una exacerbación de la idea del control. Al ego generalmente le termina fascinando esta vía, porque es afín a los intereses del ego, permite una hipertrofia, ¿no? Permite lo que algunos llaman este ego espiritual, este narcisismo espiritual, ¿no? Fíjense aquel maestro o aquel iniciado
qué grandioso que es, cuántos esfuerzos ha hecho, cuánto ha logrado, ¿no? Y uno como que se fascina con eso, con ser más, con estar por encima de todos los demás seres humanos y todas esas cosas disparatadas que se han inventado en los últimos siglos, dándole un rótulo de espiritualidad. Entonces, al ego le encanta la espiritualidad apolínea, pero la espiritualidad dionisíaca también presenta riesgos y también presenta desviaciones. Pero ¿qué pasa? Vamos a hacer un hincapié en los vicios de lo apolíneo. ¿Por qué? Porque nuestra civilización de cabo a rabo, de extremo a extremo, es un claro ejemplo de lo que implican los excesos y la unilateralidad apolínea. De ahí que sea tan obvio, que sea tan estridente, que esté tan lleno de ejemplos históricos esta cuestión. Pero cabe ya ir adelantándolo y podemos hablar de eso más adelante en otros videos. También existe el fracturar la tradición primordial y llamarle espiritualidad solo a lo dionisíaco. Exacerbarlo y luego derivar en excesos y en todo tipo de crímenes y de unilateralidades relacionadas con la adopción del ideal 100% dionisíaco. Eso también existe. Mi idea es el equilibrio. Mi idea es retornar a las fuentes en donde está vivo este equilibrio. Por más que las religiones institucionalizadas nos quieran vender una parte de su linaje, una parte de la tradición primordial. Este video me pareció importantísimo hacerlo porque va a permitir, por lo menos, que yo especifique el sustrato de ideas en los cuales me asiento para, por ejemplo, hablar de las drogas, hablar de enteógenos. Como pronto veremos, los enteógenos son eminentemente herramientas del aspecto dionisíaco de la iniciación, de las escuelas del misterio del eterno femenino, ¿sí? Entonces no nos debe sorprender que al haberse perdido el misterio del eterno femenino, al haber suprimido ese aspecto de la iniciación y gradualmente haberlo perdido con el paso de los tiempos, al punto de negarlo, al punto de perseguirlo, con ello se han perdido también el uso de enteógenos, porque formaba parte de ese aspecto de la iniciación. Pero vamos de a poco. Entonces, así como tenemos un control consciente, una exacerbación del control consciente en el eterno masculino, en el eterno femenino tenemos la irrupción del subconsciente. Por lo menos tenemos el riesgo o el temor del ego a que uno pierda ese control y termine eventualmente generando una irrupción de los contenidos que están fuera del control del ego, ¿no? De lo subconsciente, de lo inconsciente. Entonces, de ahí que en las vías apolíneas hayan tomado el gustito de lo que es la supresión de la naturaleza, la negación de los instintos, ¿sí? La no sensualidad, el no sexo y las no drogas. Porque todas estas son cuestiones que están enraizadas en la naturaleza. Fíjense que los enteógenos se toman de la naturaleza y los enteógenos llevan a perder el control obsesivo del ego. En cambio, en las vías dionisíacas, tenemos la premisa de que es posible la trascendencia por vías naturales. Fíjense qué interesante, ¿no? Y qué a contrapelo que va de la espiritualidad hinduista, de los aspectos más extremistas del yoga, de la meditación del budismo zen y de la tradición judeocristiana. Porque es como, no, ¿qué me estás diciendo? Va a contrapelo de las premisas fundamentales. ¿Cómo es esto de la trascendencia por vías naturales, ¿no? Fíjense qué interesante. Si ustedes piensan de pronto tantrismo, que concibe la trascendencia incluso a través de la sexualidad. Justamente el tantrismo es un superviviente de técnicas que se usaban en las escuelas del eterno femenino, en las vías dionisíacas. Fíjense, ¿no? Justamente. Pero vamos de a poco.
La trascendencia a partir de la naturaleza es uno de los grandes postulados del eterno femenino. ¿Por qué? Porque Dios es naturaleza. La diosa es Dios. La diosa es Dios en acción. No hay forma de separarlos. Si los separamos, ya estamos cayendo en un error sutil, en lo que se conoce como la herejía de separatividad. Hablar de Dios y diosa, o de Dios y los dioses creadores, en realidad es una diferenciación superflua, que a veces la hacemos con vías de analizar, separar, entender, pero en el fondo la realidad no conoce separación alguna. La tradición primordial se enraizaba en este entendimiento de la realidad, en este entendimiento de lo sagrado de todo. Fíjense, no me crean a mí, estudien, investiguen, van a ver que es así. Bueno, por último también vamos a decir, antiguamente se hablaba de los cultos solares y los cultos lunares. Los cultos solares obviamente muy ligados al día, ¿no? A los cultos que se celebran durante el día, y los cultos lunares a los cultos que se celebran de noche. En la vía apolínea hay una preeminencia del hombre, y en las vías dionisíacas, fíjense qué particular, porque a nivel histórico esto es indudable, hay una preeminencia de la mujer. La mujer es sagrada, la mujer cumple funciones muy importantes, a tal punto, por ejemplo, que en las escuelas de los misterios de Dioniso o en las escuelas báquicas de la antigüedad, estaba regido por sacerdotisas, o sea, estaba regido por mujeres. Los misterios de Osiris y los misterios de Isis, celebrados en el templo de Abidos y en el templo de la isla de Philae o Philae, respectivamente, en el antiguo Egipto, hablan de estos dos grandes focos de iniciación. Por lo tanto, tenemos en la vía apolínea una fuerte mediación del clero, ¿no? Porque así como hacen un hincapié en el esfuerzo personal, hacen un hincapié en el método correcto, y uno tiene que aprender de una escuela un método. Uno no puede por sus propias vías, no. Uno necesita hablar con la persona idónea, con la persona que sabe y que nos va a decir por dónde ir y cómo hacerlo. Entonces acá surge la mediación del clero, ¿entienden? Acá surge la organización jerárquica. Pero en cambio, en las vías del eterno femenino, en el entendimiento dionisíaco de la espiritualidad, en los cultos lunares, tenemos la no mediación, sino un contacto directo con la divinidad. Y esto da, por lo tanto, una cierta idea no verticalista, ¿sí?, sino más bien horizontal, en donde todos somos iguales, en donde todos pueden acceder igualmente, y en donde no hay uno que accede mucho más por sus méritos y otros que no. ¿Entienden? Fíjense que los enteógenos están circunscriptos en este entendimiento de la espiritualidad. De ahí que estén generando tanto rechazo, tanta polémica en general en la cultura moderna, ¿no? Van a contrapelo de la espiritualidad 100% apolínea. Por último, hoy yo quería centrarme en estos dos arquetipos para ir echando luz sobre esta cuestión. Vamos a seguir ahondando en esto en los encuentros siguientes. Fíjense, por ejemplo, que hay resabios de esta vía mixta, como le llamaba el historiador y filósofo rumano Mircea Eliade. Él decía, evidentemente ha habido una vía mixta en la antigüedad y esta vía mixta se ha perdido. Todo lo que conocemos como chamanismo, por ejemplo, no importa de qué parte del mundo sea, es muy prominentemente dionisíaco. Es como si fuesen islas supervivientes de un aspecto dionisíaco de la espiritualidad. Fíjense qué interesante. Y, o casualidad, casi siempre o siempre usan enteógenos. Fíjense qué interesante. Por último, los despido con esta idea de la tradición primordial. Piensen, por ejemplo, en la estrella de Salomón o estrella de David. Los dos triángulos superpuestos. Piensen en la cruz, los dos grandes principios interpenetrados. Piensen en el Ankh egipcio, lo mismo. Los Rosacruz simbolizaban la cruz con la rosa, o más antiguamente con la serpiente enroscada en la cruz. La serpiente, un gran símbolo dionisíaco.
la vara de Aarón o la vara de Asclepios también, que es la vara con la serpiente enroscada. Está hablando de dos grandes principios trabajando juntos. Fíjense qué interesante. El yin y el yang también. El ideograma Dingir de los antiguos sumerios, que significa divinidad, que habla de esta misma idea. Y podemos seguir enumerando un montón de ejemplos que vamos a seguir profundizando, pero ahora no viene el caso. Podemos mencionar el caduceo de Hermes, ¿no? Bueno, entre tantos otros símbolos. Pero todos ellos siempre hablan de la interpenetración de dos grandes principios, los dos arquetipos de la espiritualidad, de los cuales nuestra civilización moderna ha cercenado un aspecto y le ha llamado espiritualidad o religiosidad a uno solo de esos grandes principios, incluso llegando a tildar como diabólico o no espiritual al otro de los dos grandes principios. Esto va a contrapelo de las premisas fundamentales de lo que nos han enseñado a considerar como espiritualidad. Muchas gracias y vamos a seguir profundizando en otros encuentros. Déjenme sus comentarios, denle like al video si les gustó o suscríbanse para más contenido. Muchísimas gracias.